Buenos días a todos. Viernes Santo, el día en el que celebramos la pasión del Señor, la entrega de Jesús en la cruz que se realiza. Empezamos con una oración contemplando ese misterio, esa cruz de Cristo que es salvadora, que es salvación para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. Quien vio en más estrechez gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos. Llorando en el pesebre, pies y manos le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Vinagre y sed la boca, apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza, por tierra, mar y cielo, y los redime. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú solo entre los árboles, crecido para tender a Cristo en tu regazo. Tú el arca que nos salva, tú el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza. Al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. María, Madre nuestra, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú que estuviste al pie de la cruz, tú que al pie de la cruz asumiste esa maternidad de todos los hombres, te pedimos que nos ayudes y nos acompañes a meditar en el amor del Señor hasta el extremo y que nos ayudes a llevarlo a nuestra vida. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con este himno que hemos rezado, es un himno de la liturgia de las horas, el de la oración de la mañana, de laudes de este Viernes Santo, pues se nos invita a contemplar la cruz. Una cruz que es camino de salvación, una cruz que es la muestra del amor del Señor, una cruz que es la realización de esa entrega que el Señor había anticipado en la última cena. Cuerpo entregado y sangre derramada. Una cruz cuyo significado va más allá pues de lo que podamos analizar y estudiar y ver, y está muy bien pues desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del sufrimiento, desde el punto de vista pues incluso de una película,
como la película de la Pasión que el otro día pues recomendábamos ver dentro de esta Pascua juvenil a través de lo virtual que vamos haciendo. Bueno, significado profundo de la cruz. Sentido de ese amor y de esa entrega que el Señor nos ha querido mostrar en su cruz. Y eso es a lo que os invito que meditemos, que le demos vuelta, que, como ya decíamos ayer y decía el Papa, pues un crucifijo y el Evangelio que nos ayuden a entrar. ¿Cuál es la diferencia entre el Domingo de Ramos y hoy? Pues el Domingo de Ramos hay una gran multitud que aclama a Jesús, que le reciben entusiasmados, pero esa gran multitud le aclama, le vitorea, le grita, pues como la gente que está en un campo de fútbol o que está en un estadio o está en cualquier otro tipo de espectáculo, en un teatro y aplaude y se emociona y grita, pero en el fondo es como desde fuera. Y en el fondo, bueno, pues pasan unos días y esa emoción se ha perdido. ¿Qué diferencia de los que acogen a Jesús? En Betania, sus amigos, Marta, María y Lázaro, acogen a Jesús. Al pie de la cruz, María y Juan, el más joven de los apóstoles, otras mujeres que acompañaban, que son más valientes que aquellos pescadores de Galilea, que aquellos hombres fuertes y echados para adelante, como Pedro y como los demás apóstoles, pues aquellas mujeres acogen a Jesús, están con él y le escuchan y aclamar o acoger. Vivir esa unión con Cristo desde la emoción, desde lo impactante o desde la escucha. A veces se nos dice que oímos pero no escuchamos, como quien oye llover. Hay ruido alrededor y nos entra por el canal auditivo, pero no nos enteramos. Y lo hemos oído, pero no lo hemos escuchado. El mensaje de Jesús lo aclamamos o lo acogemos. Lo oímos o lo escuchamos. El mensaje de Jesús en la cruz, que es un mensaje pues de pocas palabras. Se habla de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Somos invitados a acoger, a escuchar, a profundizar en todo esto que el Señor pues nos quiere dar. Y en ese sentido, pues el meditar, el hacer silencio, el entrar dentro de nosotros, el entrar dentro del corazón de Cristo, nos dará ese crecimiento interior que ayer comentábamos que es tan importante y tan fundamental. Jesús había dicho que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Hace falta esa entrega. Eso es lo que hace el Señor en la cruz. Es verdad, y dirán los expertos en biología, que el grano de trigo en realidad cuando cae en la tierra no muere. Pero bueno, se tiene que pudrir, tiene que deteriorarse, tiene que ser enterrado y por tanto desaparecer de nuestra vista, de ese puñado que uno tiene con esos granos o ese saco que tenga de granos de trigo, pues tiene que desaparecer, tiene que pudrirse, metafóricamente morir. Pero no para quedarse en la muerte, sino para vivir, para dar vida. El grano de trigo muere para producir. Jesucristo es ese grano de trigo, es Dios hecho hombre que entrega su vida
para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Esta es la verdad de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando está ante Pilato, en esa mañana, en esa madrugada de Viernes Santo, Jesús le habla a Pilato de la verdad. Y Pilato, escéptico, cerrado en sí mismo, preocupado pues de su puesto, de su lugar, de su comodidad, no queriendo afrontar pues la realidad, ¿qué hace Pilato? ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es Cristo. La verdad es ese amor que se entrega y que se da por nosotros. La verdad es que Cristo para nosotros es la vida. La verdad es que Cristo es muerte, pero es muerte para dar la vida. Esa verdad del amor de Dios, esa verdad de la entrega, esa verdad de que nuestra vida tenga sentido, para Cristo es la muerte, pero para nosotros es la vida. Y ese contraste, ese choque, esa paradoja, pues es nuestra fe. Y la fe no como a lo mejor, o como un sentimiento, o como algo, bueno, pues que es un adornito en nuestra vida que ponemos encima, que ponemos colgado de una pared, que ponemos en la puerta, que colgamos en la ventana como un ramo de olivo, a clamar. No. Una fe que es lo más nuclear de nuestra persona, que es lo que nos hace vivir y lo que nos da sentido en todo momento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Jesucristo ha caído 3 veces en el camino de la cruz. Jesucristo ha muerto para ser causa de vida para nosotros. En la última cena, lo contemplábamos anoche, Jesús les daba a los apóstoles el mandamiento del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es lo que hace Jesús en la cruz, dar la vida por sus amigos, por ti y por mí, porque nos ama, porque nos quiere, porque somos sus amigos. Jesús da la vida por nosotros. En los momentos de dificultad es donde se demuestra que alguien quiere a otra persona. Para irse de fiesta, pues vale cualquiera. Para organizar un sarao, para apuntarse a un bombardeo, decimos, pues cualquiera vale. Ahora, para los momentos difíciles, para estar, pues cuando uno lo pasa mal, para estar, pues siendo el hombro encima del que se puede llorar, para estar junto a la cama de un enfermo, para estar junto a alguien que llora la muerte de un ser querido, para eso hace falta verdadero amor. En esos momentos duros es donde el amor se muestra. Cuando uno tiene que echarse mano a la cartera y prestar dinero a un amigo, ahí demuestra de verdad que es amigo. Cuando uno tiene que esforzarse, ahí se demuestra el amor verdadero. Y Cristo nos ha demostrado que nos ama hasta el extremo. Cristo se ha entregado por amor a nosotros hasta el extremo. Esa es la clave. Ese es el sentido profundo de la cruz. No solo pues un sufrir, una sangre, no. El amor de Dios hasta el extremo. Que Dios nos quiere hasta la locura. De una manera pues casi incomprensible. De una manera que probablemente nosotros pues no seríamos capaces de amar, que no seríamos capaces de realizar. Así nos ama Dios, así nos quiere Dios. Podemos leerlo, podemos contemplarlo, tenemos que saborearlo en el corazón. Dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales que de lo que se trata no es de mucho conocimiento, de mucho razonamiento, sino de gustar y saborear internamente pues todo lo que Dios nos quiera dar.
pues acercándonos a la Biblia, a la palabra de Dios, a las lecturas que en este día pues nos ofrece la liturgia de la Iglesia, pues vamos a encontrar ese alimento para poder saborear y para poder descubrir internamente lo que el Señor nos quiere dar. Si tenéis oportunidad de seguir pues esta tarde, y si no, pues recordando como lo hemos hecho otros años, o leyendo pues en la liturgia de este día, pues vemos distintos elementos que nos indican pues el sentido de la cruz y que nos ayudan también. La palabra de Dios, pues fundamental. La primera lectura de los oficios de esta tarde es el libro de Isaías, uno de los cánticos del siervo de Yahvé. En el capítulo 52 y 53 de Isaías, el siervo de Yahvé, desfigurado, no parecía hombre, lo vimos sin aspecto atrayente, sin figura, sin belleza, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se vuelve el rostro, despreciado, desestimado. Ese rechazo. La cruz de Cristo, el crucificado, es rechazable, es feo, es doloroso, y se vuelve el rostro. Pero si descubrimos el sentido de ese amor, de esa entrega, de ese dolor, entonces cambia todo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nuestro castigo cayó sobre él y sus cicatrices nos curaron. Cargó sobre él todos nuestros crímenes. Voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Pero por los trabajos de su alma verá la luz, justificará a muchos, es decir, hará justos a muchos, hará santos a muchos, nos santifica esa entrega, esa muerte. Expuso su vida a la muerte, fue contado entre los pecadores, tomó el pecado de muchos e intercedió. Jesús es ese intercesor. Jesús es el que coge todo el pecado del mundo, coge todo el mal, también el nuestro egoísmo, y lo transforma por ese acto de amor infinito, porque siendo Dios puede amar de esa manera infinita. El Salmo 30, que se lee, que se reza en los oficios de Viernes Santo, pues es un salmo de angustia y de confianza. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ese confiar, ese entregarse. La carta a los Hebreos también, y sobre todo os invito a acercarnos, pues si ayer era el Evangelio de San Juan en la última cena, pues hoy al Evangelio de San Juan en el relato de la Pasión, que se lee de manera larga en los oficios, pues os invito a cogerlo y a leerlo despacio en casa. Capítulo 18 y 19 del Evangelio de San Juan. Todo ese relato en el cual pues también cuentan los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan 18 y 19 pues lo va contando. Es curioso el Evangelio de San Juan, como se escribe mucho más tarde que los otros evangelios, hay cosas que no repite, por ejemplo ayer la institución de la Eucaristía, y hay cosas que profundiza, que aclara, como por ejemplo el lavatorio de los pies, o ese discurso de Jesús, esa oración sacerdotal en la última cena, en el cual pues va desahogando su corazón con los apóstoles. Pues en lo que es el relato de la Pasión ocurre igual. El domingo de Ramos leíamos y meditábamos la Pasión según San Mateo. El Viernes Santo es según San Juan. Pues hay detalles que se van complementando. Y esto es curioso, los evangelistas no buscan pues disimular o querer hacerlo todo igual o querer hacerlo todo cuadriculado, sino que se van complementando y van, bueno, pues en lo fundamental nos cuentan lo mismo, pero cada uno subraya algún detalle, algún aspecto, y aunque no coincida
literalmente al pie de la letra, pero eso no es lo importante. Decía un autor que decía, a ver si vamos a estar discutiendo si en la última cena usaron o no usaron tenedores. Lo importante no es el tenedor de la última cena, sino lo importante es lo que Jesús hace, lo que Jesús dice. Pues en la pasión ocurre igual. A ver si nos vamos a quedar, pues si la corona de espinas tenía 100 o 115 espinas. A ver si la hemorragia, o a ver si... No, lo fundamental, lo importante, ese amor, esa entrega de Jesús. Si leemos la Pasión según San Juan, vemos pues que sí, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es la entrega de Jesús, pero es su hora. ¿Cuántas veces dice el evangelista San Juan? No ha llegado mi hora. No es la hora de Dios, no es la hora de realizar la salvación. En la cruz ha llegado la hora. Y es la hora de la gloria. Es la pasión, es la muerte de cruz, pero es la gloria de Cristo. Es un Cristo que muere, que se entrega, pero que está ahí, en esa entrega, triunfando. Y así vamos viendo como un increscendo, que dicen los músicos, un ir yendo a más intensidad, a más fuerza, a más triunfo. Al principio de la vida pública de Jesús, dice el Evangelio que Juan Bautista señala a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A la misma hora que muere Jesús en la cruz, a las 3 de la tarde, la hora de nona, eran sacrificados en el templo de Jerusalén los corderos que se iban a comer en el banquete pascual, aquellos corderos cuya sangre untada en las puertas era la salvación. Pues Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el que se sacrifica para salvarnos. Y en esa pasión vamos viendo esa victoria de Cristo, sufriente, doloroso, pero que vence. Cuando llegan a Getsemaní los soldados y Jesús dice, yo soy, los soldados caen por tierra. Cuando Jesús está ante Pilato, se presenta como rey. Tú lo has dicho, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús muere, dando un fuerte grito, exhaló el Espíritu Santo de Dios, que se entrega, que se derrama, que cae sobre nosotros. Cuando van a romper los huesos de los condenados para bajarlos de la cruz, para que ya terminaran de morir, no rompen los huesos. Como el Cordero Pascual, que no podía tener huesos rotos, que no podía tener ningún defecto, Cristo, el Cordero definitivo de Dios que quita el pecado del mundo, no se le quiebra ni uno de sus huesos. Cuando el soldado le da la lanzada en el costado a Jesús, brotan agua y sangre como símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Es ese regalo, ese triunfo, esa victoria del Señor. Pues si leemos así la Pasión, si vamos viendo ese amor hasta el extremo, pues iremos dejando que triunfe en nosotros la pasión de Cristo. Iremos dejando que se haga vida en nosotros. Tener la cruz, tener un crucifijo, pues llevamos un crucifijo colgado al pecho, tenemos una cruz en casa, tenemos ni cruz sin Cristo, ni Cristo sin cruz. La cruz nos muestra ese amor de Dios hasta el extremo. Vivir la cruz sin Cristo es angustioso, es agobiante. El dolor sin sentido, pues es muy difícil. En estos días, pues de tanto sufrimiento para tantas personas, de tanta angustia, alguna persona me lo decía, si no fuera por la fe, si no fuera por, pues claro, la cruz con Cristo. En realidad es que el sufrimiento en la vida lo tiene todo el mundo, de una manera o de otra, pero con Jesucristo el sufrimiento se llama cruz. Y entonces tiene sentido, porque es redentor, es salvador, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo.
escribe San Pablo en una de sus cartas. Es decir, llevo a plenitud ese amor. Yo me incorporo a ese amor de Cristo. No quiero la cruz sin Cristo. Pero un Cristo sin cruz es descafeinarlo, es reducirlo. Es pues un Cristo de Walt Disney, de jijiji, jajaja, qué bonito todo. Cristo ha realizado su salvación muriendo en la cruz, amando hasta el extremo. Cristo va unido a la cruz. Por eso en nuestras iglesias siempre hay una cruz junto al altar. Siempre se celebra la Eucaristía delante del crucifijo. ¿Por qué? Porque es el centro y podremos tener imágenes de Cristo resucitado y está fenomenal, pero Cristo resucita pasando por la cruz. No quiero una cruz sin Cristo, ni quiero un Cristo sin cruz. Otros elementos de este día y que nos ayudan a descubrir el sentido de la cruz y que aparecen en la liturgia de Viernes Santo, además de esta palabra de Dios tan fundamental y que tiene que ser alimento para nosotros, es la oración. Ahí en la liturgia de Viernes Santo siempre hacemos peticiones en misa, ¿verdad? Y nos ayuda pues el pedir por cosas concretas y situaciones concretas. Pues en la liturgia de Viernes Santo se hacen unas peticiones, pues podríamos decir, como mucho más alargadas, como mucho más profundas, como mucho más despacio. Pues aprovechemos este día ante la cruz de Cristo para rezar despacio por todos, por toda la humanidad, por todos nuestros hermanos. Jesucristo muere para traer su vida a todos. Cuerpo entregado, sangre derramada por vosotros y por muchos, para la salvación de todos. Hay que rezar para que todos se abran a esa salvación. Por eso había algunas personas que dicen, es que eso de la misa, de por vosotros y por muchos, antes se decía por todos. Bueno, el significado es el mismo, es similar. Es decir, Cristo da la vida por todos, pero cada uno es libre de recibir o no recibir esa salvación que Cristo le ofrece. Y pues tenemos que pedir. Entonces esa oración pues se pide por la Iglesia, por el Papa, por el Obispo, por los catecúmenos que se preparan para el bautismo, por los que creen en Cristo pero son de otras iglesias separadas de la católica, por el pueblo judío, por todos los que creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, por todos los que no creen en Dios, por los ateos, pero que pues para que lleguen a conocerle y lleguen también a Él, por los gobernantes y por todos los necesitados, enfermos, los que pasan hambre, los perseguidos. Y en este año el Papa decretaba que se añadiera otra intención más, por las víctimas y por los afectados por esta epidemia que está asolando el mundo. Un cristiano unido a la cruz de Cristo tiene que tener un corazón universal, como el de Jesús. Él es el hermano universal, así se llamaba a sí mismo Carlos de Foucauld. Como Cristo, hermanos universales. Como Cristo, amarnos los unos a los otros. Y así, adorar la cruz, que es más allá de darle un beso, que es más allá de arrodillarse ante la cruz, que es más allá de... es recibir ese amor de Cristo para darlo también, para interiorizarlo, para que nos haga capaces de amar como Él ama. Para terminar, pues quería leeros un texto de Edith Stein. Edith Stein es una santa del siglo XX, era judía, se convirtió al cristianismo y se hizo monja carmelita de clausura. Esta mujer tuvo que, por ser judía, eran los años 30,
tuvo que dejar el convento en el que ella estaba en Alemania y marchar a un convento en Holanda en el año 1939 a causa del nazismo. Por tanto, sufre la cruz, las dificultades de la vida, la persecución. Podía haber dicho, si ya me he hecho monja, si soy monja de clausura, pues podía Dios valorar lo que he hecho. No, ahora dejas tu convento y te tienes que ir a otro país extranjero, a otro convento. Y en aquel convento, en el año 1939, hace una meditación acerca de la cruz. Poco tiempo después, año y medio después o 2 años después, nos llega todos los judíos que estaban en conventos en Holanda, a causa de una carta de los obispos de Holanda rechazando las medidas de los nazis que se habían anexionado Holanda, Hitler, pues denunciando los abusos y las deportaciones de judíos, pues todos los religiosos, sacerdotes, religiosas que eran de raza judía y estaban en conventos de Holanda, fueron detenidos y deportados. Y Edith Stein muere en el campo de concentración de Auschwitz, en las cámaras de gas. Por tanto, ella vive la cruz. Pues en esta pequeña meditación que le da a sus hermanas de convento en Holanda, pues les invita a invocar a la cruz. Salve cruz, esperanza única. Implorar ese signo de nuestra salvación. Les habla a las monjas de clausura de cómo vivir sus votos de pobreza, castidad y obediencia desde la perspectiva de la cruz de Cristo. Nosotros, que no somos monjas de clausura, tenemos que vivir nuestras obligaciones de nuestra vida, de familia, de estudio, de trabajo, nuestra vida, nuestras dificultades, el fastidio de estos días, pues tener que estar en casa, tener que tal, que cual, vivirlo desde la cruz de Cristo. Ante ti cuelga el Salvador en la cruz porque se hizo obediente hasta la muerte. Él vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Tú tienes que renunciar a tu propia voluntad y no tener más deseo que el de cumplir la voluntad de Dios. Él te habla a través de los demás, a través de lo más íntimo de tu corazón, a través del Espíritu Santo. Escucha su voz noche y día. Tu Salvador cuelga ante ti en la cruz, desnudo y solo, porque Él ha escogido la pobreza. El que quiera seguirlo tiene que renunciar a todos los bienes de la tierra, acoger agradecidamente lo que la providencia te envía, privarte con alegría de lo que Él te hace carecer, no preocuparte por el propio cuerpo ni por las necesidades o apetitos, sino dejar su cuidado en manos de los que te cuidan. Tu Salvador cuelga ante ti con el corazón abierto. Él ha derramado la sangre de su corazón para ganar el tuyo. Entonces tu corazón tiene que estar libre de deseos terrenos. Que Jesús, el crucificado, sea el único objeto de tus deseos, de tus anhelos y de tus pensamientos. En este día de hoy, de Viernes Santo, y se invita a prolongarlo en el sábado, es día de ayuno. Pero no es un ayuno como el de la Cuaresma, un ayuno de penitencia para prepararnos a vivir estos días. Es un ayuno que se llama el ayuno pascual. Es para pasar de la muerte a la vida con Cristo crucificado. Es para morir a nosotros mismos. Fuera el alimento, fuera los adornos de la iglesia, fuera incluso la presencia sacramental. Y estamos viviendo ese ayuno grande de presencia sacramental, ese ayuno que termina en la vigilia pascual, en la alegría de Jesús, en la resurrección. Bueno, pues podemos ayunar de alimento, podemos ayunar de mensajes de WhatsApp, a lo mejor eso hasta es un alivio y un descanso. Podemos ayunar de cosas, de actividades, de acciones, pero es para morir a nosotros y resucitar con Cristo, para que Cristo crucificado sea el único sentido.
Y finalmente decía Edith Stein, esta santa alemana, el mundo está en llamas. ¿Te sientes impulsado a apagarlas? Mira a la cruz. Desde el corazón abierto de Cristo brota la sangre del Redentor. Su sangre apaga las llamas del infierno. Haz libre tu corazón cumpliendo tus obligaciones. Entonces se derramará en tu corazón el amor de Dios hasta inundar y hacer fecunda toda la tierra. Está escribiendo Edith Stein en la época de la Segunda Guerra Mundial y dice: ¿oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del este y del oeste? Hoy podríamos decir: ¿oyes el gemir de los enfermos en los hospitales, en sus casas? ¿Oyes el llanto de aquellos que han perdido a sus seres queridos? Tú no eres médico ni enfermera y no puedes vendar sus heridas. Tú estás encerrada en tu celda, su celda de monja. Tú estás en tu casa y no puedes alcanzarlos. ¿Oyes la llamada de los moribundos? Tú quisieras ser sacerdote y estar a su lado para administrarles los sacramentos, para llevarles el amor de Dios. ¿Te conmueve el llanto de viudas y de huérfanos? Tú quisieras ser un ángel de consuelo y ayudarles. Mira al crucificado. Si estás unido a Él en el fiel cumplimiento de tus deberes, tu sangre es su sangre preciosa. Unido al crucificado, eres omnipresente como Él. Tú no puedes ayudar como un médico, una enfermera o un sacerdote aquí o allí, pero en el poder de la cruz puedes estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su sangre, sangre que alivia, que santifica y que salva. Unidos a Cristo, lo somos todo. Unidos a Cristo, colaboramos con Él en la salvación del mundo. Los ojos de Jesús crucificado te están mirando, te interrogan, te ponen a prueba. ¿Quieres de nuevo sellar con toda seriedad tu alianza con el crucificado? ¿Cuál será tu respuesta? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Salve cruz, única esperanza. Y al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pues con María vivamos esta hora al pie de la cruz, este día al pie de la cruz. Con María miramos a la cruz y le decimos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna en esa cruz, en esa entrega, en ese amor hasta la muerte. Salve cruz, única esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho de amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja
lastima.